Son duras tus palabras, ¿quién puede escucharlas y seguirte? Y como Jesús sabía que había muchos murmurando, les insiste. ¿Y qué podrán decir si ven subir al Hijo a donde antes Él estaba? Mientras la carne vive y muere, el Espíritu da vida y nunca acaba. Así muchos lo dejaron de seguir, y por eso Él preguntaba a los 12: ¿acaso alguno más quiere partir? Pero entonces Simón Pedro le responde: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras que dan vida. Creemos en ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nos habla con palabras tan sinceras. Buenos días a los aquí presentes. Como todos los domingos, nos reunimos para encontrarnos con Cristo en su Eucaristía, porque ella nos incorpora a su persona, haciendo de nosotros mediadores de su presencia en el mundo. El Señor quiere que nos salvemos y hoy nos propone que libremente aceptemos su palabra y prestemos nuestra adhesión a su revelación. Dispuestos a seguir a Jesús, nos ponemos de pie e iniciamos la celebración cantando. Tu cuerpo y sangre comprometen a ser vida que alimente a los hermanos. Y aunque muchos no lo quieran comprender, solo quien muere a su egoísmo puede ser cual pan de vida que alimenta nuestra fe. Miembro en tu iglesia, portavoz de luz al mundo. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras que dan vida. Creemos en ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muy buenos días a todos, feliz domingo a cada familia que presencia esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que es el pan de vida para todos sus hijos, esté siempre con todos ustedes. A Él le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, tú que nos liberas de nuestras esclavitudes. Señor, ten piedad. Cristo, tú que nos enseñas a amarnos unos a otros. Cristo, ten piedad. Padre bueno, tú que nos muestras el camino de Jesús para que lo sigamos. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría escuchamos y acompañamos el Gloria. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestro corazón esté firme donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Josué, el líder del pueblo, propone a los israelitas ya instalados en la tierra prometida un doble camino: seguir a Dios el Señor o a los dioses, adorarlos por los pueblos conquistados. El pueblo optó por la fidelidad a Dios y renovó las alianzas. Lectura del libro Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Participamos a la oración del Salmo exclamando: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor.
Bendice al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y los oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y a los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Al justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ello. Él cuida de todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y todos los que refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Pablo exhorta a la comunidad a que viva en armonía, en unión, y por eso pone el acento en el núcleo familiar. Los suyos no son consejos matrimoniales, sino que habla del misterio de la salvación, expresando con la imagen de Cristo unido en un solo cuerpo que es la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para sacrificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha arrugada y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como su propio cuerpo. El que ama a su esposa, ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús, después de multiplicar los panes y proclamar que Él es el pan de vida para el mundo, dice a los discípulos que deben optar y que esta opción exige también un seguimiento. ¿También ustedes quieren dejarme? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Nuestra fe no es un creer devocional, sino una fe que entra en movimiento, estando con Jesús, yendo hacia Él y siguiéndolo por donde Él vaya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasaba entonces cuando ve al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quién eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Queridos todos, hermanas, hermanos, con este Evangelio de hoy estamos terminando el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Lo fuimos leyendo en estos 4 últimos domingos. El domingo pasado lo salteamos porque era la fiesta de la Virgen, la Asunción, pero en fin. Un capítulo muy extraño porque empieza con una gran exultancia, una alegría del pueblo que participó de la multiplicación de los panes. Todo el mundo quería seguir a Cristo. Esto es el Mesías, esta es la persona que estamos buscando. Es más, lo podemos hacer rey de Israel al comienzo. Y fíjese cómo que se termina. Se le fueron casi todos. ¿Por qué se va? Vamos por parte. Podemos pensar, como para entender este capítulo, que rezar, que es propio del cristiano, es andar en compañía con quien sabemos que nos amas. De hecho, no es así. Uno le reza a Dios porque sabe que nos escucha, que nos quiere, que nos acompaña. Y además le pedimos cosas, que es lo que dice Jesús. Pidan y conseguirán. Pero también rezar
es un lenguaje en el que no hay lugar para la murmuración. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque los discípulos, la multitud que estuvieron presentes en este signo de la multiplicación de los panes, estos discípulos que habían empezado a seguir a Jesús, por lo menos por un año, al escuchar su discurso del pan de vida, recibieron un cimbronazo, dice, no, este no. Lo descolocó. Por eso empezaron a murmurar. ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? No es el mismo que multiplicó los panes. No habla de seguirlo, de aceptar la cruz, que no hay que tenerle miedo a quien no la piensa como nosotros. Entonces decían, este lenguaje es duro. ¿Por qué será? ¿Qué significa que el lenguaje es duro, difícil? Porque es un lenguaje muy espiritual. ¿Y por qué habrán dicho esto también? Porque seguramente la gente de aquel tiempo, y hoy pasaría lo mismo, no tolera un lenguaje así lindo, claro como el de Jesús. Es un lenguaje muy coherente, puro, que no permite que se lo utilice para murmurar. Es así, como decía al comienzo. Rezar es andar en compañía con quien sabemos que nos ama, y por este motivo el lenguaje que se tiene entre dos personas que se ama, que se quiere, no hay lugar para murmurar y hablar mal de los demás. Ya estamos contentos, felices. Quien anda con Jesús no le falta nada, lo sostiene en la dificultad, le da aliento, lo acompaña. Sin embargo, hoy, como al tiempo de Jesús, existe el poder o la libertad, si queremos decir, que cada uno quiere decir y hacer lo que le gusta. Es lo más común, hoy también, por lo menos en aquellos países donde hay y se vive una cierta libertad, gracias a Dios, porque la invitación de Cristo nos deja siempre libre, nunca nos obliga. De hecho, fijamos cómo hace Jesús, con la gente se le acerca, empieza a escucharlos, a lo sumo les saca los problemas, las inquietudes, las angustias, y de a poquito, caminando, por así decir, haciendo camino en su historia, le muestra cuál podría ser el camino mejor para volver a la paz, a la serenidad, y no vivir enojado con el mundo. Por eso el lenguaje de Jesús es un lenguaje que nos invita a hacer lo mismo, a hospedar, a permitir que el otro confíe en nosotros, se hospede en nuestro corazón y de esta forma formar comunidad. No vivir a solas, sino sentirnos comunidad con otra persona que tenemos cerca, que nos comprende, que nos acepta y que nos da una mano, como yo con ella. Entonces el lenguaje no será solo de palabras, sino que pasará algo concreto, como también nos enseñaba Jesús en su parábola. Pensamos en la conocida parábola del buen samaritano. Jesús nos invita a hacer lo mismo. A la persona que le preguntaba qué significaba amar al prójimo, le contó esta parábola. Y terminaba diciendo, haz lo mismo en tu vida con la persona que encuentre. Y hoy nos repite lo mismo. Concretizar este amor de Dios a los hermanos
en lazos de amor, de caridad, de fraternidad con quien anda en necesidad, en dificultad. Muchas veces el lenguaje que tenemos puede fundarse en palabras directas. Hablamos lo que escuchamos, pero sabemos que las palabras en sí a veces no dicen nada, no logramos entender lo que quiere decir la persona. También se hace mucho razonamiento, lo que nos permite sentir la profundidad de su lenguaje es entrar en comunión con esta persona. Como que yo tendré que empezar a amarla para entender lo que él quiere decirme. Por eso que no hay lugar para un cristiano la división, la pelea, la ruptura, la grieta, lo que sea. Por eso que es difícil, por eso que el lenguaje de Jesús le parecía muy duro. Porque también los judíos, cuando se decía de amar al prójimo, entendía al pueblo judío. Lo que no era judío era otra cosa. Todavía no habían llegado a entender que el amor del cristiano es universal. A imitación de Cristo que nos dijo, amen a sus enemigos, recen por aquellos que los persiguen. Y en la cruz dio el ejemplo, diciendo, Padre mío, perdona a esta gente que me están crucificando porque no sabe lo que hacen. Y nosotros no vamos a llegar a tanto. Porque el camino es esto, creer que algún día se podrá vivir en una comunidad universal, fraterna, solidaria, donde cada uno entiende y acepta los problemas del otro y se siente amado y querido por los demás. Así que terminamos esta reflexión pidiendo al Señor que nos ayude a entrar en comunión con Él, que nos ayude a caminar, como decían los cristianos, a su lado, para que nos oriente y nos sostenga en los momentos difíciles de nuestra vida. Y así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, invoquemos a nuestro Dios misericordioso por nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. A cada intención respondemos juntos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, reunida en asambleas locales y para nuestra Iglesia particular, que es la parroquia, para que el banquete de la Eucaristía que celebramos no sea motivo de escándalo, sino llamada atrayente para todos los demás. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos del COVID u otro tipo de enfermedades, que encuentren en el Señor la fortaleza que necesitan para una pronta recuperación y, en familiares y amigos, una presencia contenedora y consoladora. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los organismos e instituciones cuyo fin es aliviar el hambre y la pobreza, para que logren su cometido y así haya justicia y paz en todo el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que a los pobres no les falte el pan material y el del amor predilecto que Dios les tiene, Jesús Eucaristía, y sabiéndolo,
puedan construir su esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los niños y jóvenes reciban en su educación claros ejemplos de valores humanos, solidarios y religiosos, y así puedan descubrir a Cristo como el gran compañero de su vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Hoy quiero recordar y dar gracias a Dios por los 34 años de sacerdocio de Padre Alberto Frasciglia. A su edad juvenil vivía en nuestros barrios y hace 34 años que Monseñor Menéndez lo ordenó sacerdote. Ahora está en Mendoza, pero es muy conocido en nuestra zona, así que a él le van nuestras oraciones y súplicas. También rezamos por nuestros enfermos, en especial por Antonia, Guadalupe, Alfredo, Oscar, Bruna, Alejandra, Mirta, Domingo, Victorio. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino queremos presentar al Señor nuestro compromiso personal de vivir los deberes cristianos con la mayor autenticidad para ser fermento en medio de nuestro mundo, cantando. Pan y vino, tú nos invitas en el altar, son cuerpo y sangre, manjar divino, es tu persona que se nos da, y así en la mesa reunido, nos das tu amor y gracia, amigo, para vivir el don fraterno del reino de Dios. Tanto que pedir y no saber con qué empezar, más te miro a ti y mis angustias ya no están. Y es que tú, Señor, eres sentido, eres verdad. ¿Cómo no ir a ti si solo tú la vida das? Pan y vino, tú nos invitas en el altar. Son cuerpo y sangre, manjar divino, es tu persona que se nos da. Y así en la mesa reunido, nos das tu amor y gracia, amigo, para vivir en don fraterno del Rey. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos ha convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unido a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar.
A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiende los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que, por la efusión de tu Espíritu, santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Y dando gracia te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos acepte también a nosotros junto con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor. Queremos recordar a Concepción, Gustavo Simonetti, Miguel Olivares, Emilio Corbani y Herminia, Olga Jorquera, Pablo Silva, Omar Malerva, Carlos Pombo, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, con San Leonardo y con todos los santos y santas de Dios. Reúne también a los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Jesucristo, Señor nuestro, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ya que somos hijos de Dios, invoquemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz... Mucha paz, estamos avanzando, el país está un poquito mejor ya con la vacuna y otra cosa, podemos acercarnos un poquito más, ya la iglesia se puede abrir al 70% de su posibilidad de asiento, así que vengan también al templo. Y si ven, usaremos el barbijo, estamos un poquito más cerca, ¿no? Aunque sea nos miramos en los ojos. Paz a todos.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con la fe humilde de Pedro, acerquémonos a Jesús para recibir fuerza y coraje para permanecer junto a Él. Con alegría recibimos el pan de vida. Rezamos juntos la oración de acción de gracias, comunión espiritual de San Ignacio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del maligno enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte.
Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Un pequeño aviso, les recuerdo que el próximo domingo, 29, va a ser la última misa que vamos a tener por YouTube. Capaz que más adelante alguna que otra tenemos. Y por favor recemos para que nunca más tengamos esta necesidad, sino que podamos vernos presencialmente. Y quien no puede por su edad o por su dificultad, solicite en la parroquia algún ministro de la Eucaristía para que les lleve el pan de vida para nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes y los bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En su nombre vayamos en paz y feliz domingo para toda la familia. Junto a Jesús hemos celebrado la vida para tomar las fuerzas que necesitamos para afrontar una nueva semana. Cantemos a María, nuestra compañera de viaje. Llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú.